Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el estudio en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Vamos a desglosar. En la clase anterior he hablado sobre lo de Abel. Hoy vamos a hablar sobre otro héroe de la fe, por así decirlo. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios de la gloria, Padre Santo, vengo delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, ponga las palabras en mi boca para poder desarrollar esta clase. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado Enoc, caminar en la fe. Y quiero que usted, como estudiante, mantenga una libreta abierta y su Biblia abierta. Por favor, porque tengo que dar cierta información que usted tiene que recordar. Ya que este es el segundo héroe de la fe, llamado Enoc. Mientras Abel ilustra lo que es la adoración por la fe, ahora Enoc muestra cómo caminar por la fe. Son dos héroes que en su tiempo hablaron, caminaron, adoraron al Señor. Dios nunca, hermanos, pretende que las obras fueran un camino mediante el cual los hombres llegaran a Él. Eso no era la idea. Pretendía que las obras fueran el resultado de una salvación, no un medio por ella. El hombre ha sido capaz de acercarse a Dios sobre la base de sus obras. Hermanos, más bien Dios siempre ha pretendido que las obras sean un producto de la salvación que los hombres reciben cuando se acercan sobre la base de la fe. Cuando yo estudio el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21 al 24, nos dice así, y esto escríbalo: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ya usted sabe quién es Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén 300 años. Ponga usted subraya la palabra caminó con Enoc 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vamos a seguir viendo. Ahora dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Amén. Queridos hermanos, ponga atención, escriben sus notas, porque aquí vemos un nuevo concepto en el libro de Génesis. Acá hay un nuevo concepto. Abel sabía que era un adorador por fe. Eso era Abel, un adorador por fe. Pero en realidad no entendía el concepto de caminar con Dios. Él no lo sabía. La revelación de las Escrituras es una forma progresiva.
Abel recibió parte de aquella revelación, pero Enoc recibió mucho más. Ahora, entre ambos esta parte, vamos a entender. Adán y Eva habían caminado ciertamente y hablado con Dios en el huerto del Edén. Pero cuando cayeron en pecado, obviamente Dios los expulsó de este lugar. No volvieron a caminar con Él. El destino definitivo del hombre queda restringido en Enoc, quien ilustra para todos los hombres qué significa estar en comunión con Dios. Ahora, en Enoc volvió nuevamente a alcanzarse el destino verdadero del hombre, porque experimentó la comunión, sí, con Dios, con Dios que Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos lo abandonaron. Ahora, creo que la fe de Enoc incluye todo lo que recibió Abel. Pero Enoc debió haber recibido un sacrificio a Dios. Entienda bien. En la clase anterior yo le expliqué que para limpiar un pecado, y esto es desde el tiempo de Abel, tenía que haber sacrificio para perdón de pecados. En este caso de Enoc, debió haber ofrecido un sacrificio a Dios. Y ahora le voy a explicar luego por qué. Un simbólico del sacrificio final de nuestro Señor Jesucristo. Porque el sacrificio es el único, hermanos, es el único camino a la presencia de Dios. No podría haber caminado con Dios a menos que primero hubiera lavado y llegado a Dios. Si usted está con pecados, no puede caminar con Dios. Esto también le pasó a Enoc. Tenía que limpiarse y para limpiarse tenía que haber ofrecido un sacrificio. Ahora, ya que nadie puede llegar a Dios sin derramamiento de sangre. El principio no ha cambiado desde estos días de Abel hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Cuando yo sigo estudiando Hebreos capítulo 11, 5 y 6, encuentro 5 características en la vida de Enoc en los cuales Dios le agradó. Y vamos a estudiar cuáles son esos 5 puntos. Punto número 1. Él creía que Dios existe. Creía que Dios existe. Segundo, buscó la recompensa divina. El tercer punto, caminó con Dios. El cuarto punto es predicó para Dios. Tal vez usted me diga, hermano, pero ¿dónde lo dice? Se lo voy a explicar, porque ese es un estudio. Y el quinto punto es, entró en la presencia de Dios. Vamos a ver el primer punto. Enoc creía que Dios existe. Cuando yo veo el capítulo 6a, porque el capítulo lo divido en varias partes, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa todo esto? No hay, hermanos, no hay en los hombres absolutamente nada que le pueda agradar a Dios. Solamente lo que le puede agradar a Dios es la fe que usted tenga. A Dios no le agrada la religión. Y le voy a explicar por qué. Porque es la religión la esencia, un sistema desarrollado por Satanás para contrarrestar la verdad. La nacionalidad y la herencia no agradan a Dios. Y vamos a ver la palabra que nos dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29.
Aquí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, mire el error en que estaban los judíos. Los judíos creían que agradaban a Dios por solo ser descendientes de Abraham. Pero la mayoría del tiempo desagradaban a Dios. Las buenas obras no agradan a Dios por sí mismas. Claro que no. Y si estudia usted Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano justificado delante de él. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la fe, es simplemente creer que Dios existe. Ese primer paso. Enoc lo creyó. A Dios le agradaron quienes creen en Él. A Él le agrada quienes creen en Él. Incluso en el primer paso de creer que existe. Esto es, por sí solo, no suficiente para salvar a una persona, no. Porque usted puede decir, yo creo en Dios, y todo el tiempo dice, yo creo en Dios, sí. El diablo también cree y tiembla. Pero la convicción sincera tiene continuidad. Llevará toda esta continuidad a una fe verdadera. Creer que Dios existe es lo que a Él le agrada. Es siempre reconocimiento de alguna forma de deidad, el fundamento de ser. Él está arriba. O cualquier otro de los ya mencionados dioses fabricados por hombres. No es objeto para creer que aquí hay que tenerlo en mente. Lo único que cuenta para usted y para mí y todos los creyentes es creer en la existencia de Dios. Y este Dios es verdadero. El Dios de las Escrituras, de ese Dios le estoy hablando. No podemos conocer a Dios por vista. Y le digo esto porque tenemos que tocar puntos. ¿Cómo Enoc caminó con Dios? Por lo tanto, Jesús dijo en 1:18, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, tampoco podemos conocer por la razón. En el libro de Job hay 2 capítulos, tanto el capítulo 38 y 39, dedicados a ilustraciones fuertes y coloridas que Dios hace sobre cómo el hombre no puede ni siquiera comprender el funcionamiento de la naturaleza. ¿Cuánto menos podemos entender a Dios con nuestras propias observaciones o razonamientos? Dios da evidencia amplia de su existencia, pero no es de la clase de evidencia que los hombres suelen buscar. Por ejemplo, la ciencia no puede mostrar su existencia, pero está. En el mejor de los casos, la evidencia científica es circunstancial. Ahora, la ley del diseño inteligente también indica que Dios existe. Cuando vemos plantas, animales, en todas las maravillas y complejidad que existe, vemos cientos y miles de diseños que sorprendentemente complejos, que no solo funcionan por belleza o con belleza, sino que se reproducen perfectamente.
cuando estudio yo Primera de Juan, capítulo 5, 10, nos dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, este testimonio del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es inevitablemente mayor prueba de la existencia de Dios que las conclusiones cualquiera de un experimento de laboratorio para validar de una teoría científica. Cuando usted recibe a Dios, recibe a Cristo en su corazón, no necesita verlo. Usted lo siente, lo palpa, lo percibe. Hermanos, ponga atención en el segundo paso. Enoc buscó recompensas. Ahora vamos a ver el 11:6b. Y dice así: el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a desarrollar esta parte. ¿Qué nos quiere decir? Porque no es suficientemente creer tan solo que Dios existe. No, hermano, esa es una parte. Es una parte para agradarlo. También es necesario creer que es moral y justo. Que recompensa, Él nos va a recompensar en la fe que nosotros tenemos en Él. Debemos reconocer que Él es un Dios de gracia. Es un Dios personal. Es un Dios amoroso para quienes le buscan. Enoc, sí, hermanos, Enoc creyó esto delante de la revelación que tenía. Creísteis y conocí a Dios de una manera personal, de una manera amorosa. No se puede caminar, oiga usted, con el fundamento del ser. El motor primero a la causa es final. Enoc tuvo comunión con el verdadero Dios durante 300 años. Un Dios al que conocía como justo, al que conocía como amoroso, como misericordioso, como perdonador y como un Dios personal. Podemos conocer a Dios, de hecho, para poder agradarle. Debemos creer que es personal, concebible, amoroso, que es compasivo, que es moral y que responde a gracia a quienes llegan a Él. Ni siquiera es suficiente creer en Él, en aquel Dios verdadero. Muchos de los judíos a quien estaba dirigida esta carta que estamos estudiando, de Hebreos, conocían al Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, pero no tenían fe en Él, no concebían en Él. Enoc conocía a Dios verdadero y confiaba en Él. Ahora, los dos testimonios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están llenos no solo de que se pueden encontrar con Dios, hermano. Ambos libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan mucho, sino que sobre su deseo de que se le encuentre. David un día le dijo a su hijo Salomón, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, le dijo así: si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Obviamente el libro de Salmos 58 dice, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Por lo tanto, hermanos, no es suficiente creer que Él es, también debemos creer que recompensa a aquellos que le buscan. La recompensa
que da Dios por la fe es nada menos que la salvación. Esa es su recompensa. Usted y yo estamos ansiosos de tener esta recompensa. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, todo lo bueno que Dios tiene, la vida entera, inclusive constituye la recompensa de la fe. Ya que por la fe recibimos el perdón, hermanos. Un corazón nuevo nos da, una vida eterna, la alegría, la paz, el amor, todo cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver el tercer punto. Enoc caminó con Dios. Y aquí quiero que usted, este es el tercer punto, y aquí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención y apunte. Porque creer que Dios existe, que es el primer paso que nos lleva hacia la fe, creer que recompensa a quienes confían en este primer paso de la fe. Confiar plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador solo es el comienzo de la vida de fe en Dios. Ahora, para poder continuar agradando a Dios, debemos tener comunión con Él, caminar con Él, como lo hizo Enoc. En los 4 versículos de Génesis del capítulo 5 de Génesis, capítulo 21 al 24, ahí Dios nos habla, nos menciona 2 veces de que Él caminó con Dios. Ahora, por un lado nos dice que nadie ha visto a Dios, pero Él caminó con Dios. Ahora le voy a explicar qué significa este término, caminar con Dios. El caminar con Dios o caminar se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para representar la vida con fe. Pero cuando nosotros vemos a Romanos 6:4, dice nada menos porque somos salvos juntamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida eterna. Ahora tengo que desarrollar este punto. Cristo, hermanos, se refiere a nuestra comunión con Él. En el cielo vamos a caminar con Él, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 3:4. Ahora, ¿cómo Enoc? Todo creyente debería caminar con Dios cada día que esté sobre la tierra. Cuando estemos en el cielo, vamos a caminar por siempre con Él. Pero para seguir estos pasos, para poder caminar, primero tenemos que tener una reconciliación. ¿Cómo? Sí, hermanos. Lo primero que queda implicado de Enoc, caminando con Dios, es la reconciliación. Porque la palabra mismo nos dice, andarás dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo dice el libro de Amos 3:3. La idea es obvia, naturalmente. En realidad, 2 personas no pueden caminar juntas en comunión íntima si no están de acuerdo. Entonces, caminar juntos presupone la existencia de armonía. Si Enoc caminó, oiga bien, con Dios, obviamente estaba de acuerdo con Dios y la revelación había terminado, la rebelión que él tenía había terminado para este hombre en la fe. Porque sabe que, hermanos, todos hemos nacido con rebelión. Desde Adán que cayó, toda persona nacida en este mundo ha estado en rebelión y ha estado en rebelión con Dios. Nosotros nos hemos desarrollado en rebelión, no caemos de ella, nacimos cada uno en rebelión, ya que nuestra naturaleza
desde antes, oiga usted, del nacimiento de cada uno de nosotros, esta enemistad con Dios. Todos somos naturaleza, hijos de la ira. Estudie Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos somos naturaleza, hijos de la ira. Ahora, el propósito de la salvación es reconciliarnos, reconciliar a los hombres con Dios, restaurar la relación rota por el pecado. Por causa de la fe, Enoc se reconcilia con Dios. Y como estaba reconciliado con Dios, pudo caminar con Él. Otro punto que usted tiene que observar. Ya tenemos la reconciliación. Vamos a ver la naturaleza correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? La segunda verdad, que esta es una segunda verdad implícita en que no caminara con Dios, es que Dios y Enoc tenían la naturaleza correspondiente. Nuestras naturalezas son muy diferentes. Los animales pueden traer compañía, sí, hermanos, pero no comunión. Y hay una diferencia. Para el incrédulo es igual o imposible tener comunión con Dios. Vea, estudie 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. Y por la misma razón, su naturaleza es diferente de la divina. Incluso al incrédulo lo creó Dios a su imagen. Porque Dios creó a todos, lo creó a su imagen. Pero esa imagen del incrédulo, su naturaleza se ha corrompido, tanto que su comunión con su Creador no es posible. No hay esfera común en lo cual Dios no concuerde. Ahora bien, cuando obtenemos nosotros la salvación, usted y yo, nos hacemos ciudadanos de un reino nuevo. Aún estamos en esta tierra, pero nuestra vida verdadera, pero nuestra ciudadanía real está en el cielo. Vea el libro de Filipenses 3:20. Como dice Pedro, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1:4. En Cristo recibimos una naturaleza celestial, su propia naturaleza. Por lo tanto, podemos tener comunión con Dios, dado que Enoc caminó con Dios. Debió tener una naturaleza que correspondía con los de Dios. Veamos un tercer punto para caminar con Dios. Es ser idóneo, moral y trato judicial del pecado. Caminar con Dios implica idoneidad, ser idóneo y trato judicial del pecado. No podíamos tener una naturaleza nueva si Dios no nos hubiera quitado el pecado. Él hace que una persona camine con Dios. Significa que Él le ha perdonado su pecado. Dios ha quedado justificado y Dios lo da por justo. Solo, hermano, solo cuando Dios ha quitado el pecado, podemos pasar a la presencia de Dios y comenzar a caminar con Él. Dios no camina por ningún camino que no sea el camino de la santidad. Eso, téngalo presente. Primera de Juan, capítulo 1, 6, 7, nos dice así. Mire lo que nos dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo,
Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a desarrollar esta parte. Las únicas personas con quien Dios son los que están limpios de pecado. Con ellos son los que caminan. Enoc caminó con Dios. Él tuvo que haberle perdonado, obviamente, su pecado y haberle declarado justo. ¿Por qué no va a caminar con una persona que está en pecado? Él tuvo que haber hecho un sacrificio para perdonar los pecados. Otro punto es una voluntad rendida. Caminar con Dios implica rendir la voluntad. Dios no fuerza su compañía a nadie. Él no fuerza ni a usted ni a mí. Él solo se ofrece a sí mismo. Dios debe tener primero la voluntad de recibir a una persona. Pero esa persona también debe tener la voluntad de llegar a Dios. La fe es imposible sin la voluntad para creer. Así como caminar con Dios presupone que hay fe, también presupone que hay voluntad. Una voluntad rendida es una bendición en el amor y en la voluntad rendida. Es una sumisión adyacente y resignación al camino y voluntad del Señor. Cuando yo estudio el capítulo, segunda de Juan, capítulo 6, segunda de Juan 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora, entendamos esta parte. Porque esto es importante que usted no solamente lo lea y ya he estudiado. No, hermano, esto no es estudiar. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Ahora, no sorprende que el Señor saliera a caminar con él un día y se lo llevara. Realmente eso se lo llevó al cielo un día. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque tenemos que vivir continuamente en la atmósfera de la presencia, del poder, de la dirección y la enseñanza del Espíritu. El fruto de andar así en el Espíritu nos habla siempre Gálatas capítulo 5, 2. Sí, capítulo 5, 22 y 23, donde nos dice que es el amor. El gozo, la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, caminar en el Espíritu es permitir que llene todos sus pensamientos. Es decirle, cuando usted despierta en la mañana, Espíritu Santo, es tu día, no el mío. Úsame como te parezca. Y decir a lo largo del día, Espíritu Santo, continúa librándome del pecado. Dirige mis elecciones y decisiones. Úseme para glorificar a Jesucristo. Es decir, hermano, es exponer cada decisión, cada oportunidad, cada tentación, cada deseo delante de Él y pedirle por su dirección y poder. El caminar con el Espíritu es dinámico, es práctico. No es una resignación pasiva, sino una obediencia activa. Ahora, nosotros vamos a entender este punto, y esto yo le pido que usted ponga mucha atención. El Nuevo Testamento escribe el camino de Dios de muchas maneras. Y esto también aplique a Enoc. Aplíquelo también. Cuando yo le digo así, tercera de Juan, capítulo 4, dice que es caminar de verdad. Así lo dice, es caminar de verdad. Pero si yo voy al libro de Romanos 8:4, dice, lo llama de una forma espiritual.
Yo sigo estudiando Efesios 5:2 y dice, lo describe como caminar en amor. El mismo libro de Efesios 5:8 dice, caminar en la luz. Y este libro de Efesios 5:15 es caminar en sabiduría. Había sido maravilloso tener a Enoc como ejemplo o a Noé, Abraham o cualquier otro de los héroes de la fe del capítulo 11 que estamos estudiando. Pero tenemos un ejemplo, el más maravilloso, caminar con Jesucristo, quien supremamente caminó con Dios. No hizo nada, absolutamente nada, que no fuera la voluntad del Padre. El apóstol amado nos recuerda esto en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, esto no es fácil de entenderlo, pero muy fácil de aplicarlo en la vida. Si queremos saber cómo caminar, tan solo necesitamos mirar a Dios, mirar a Jesucristo. Desde su niñez, el que iba, necesitaba él continuar enseñando y estaba en los negocios de sus padres. Caminó constantemente. Eso es. No es un día solamente que usted es santo. Son todos los días de su vida. Trate, hermanos, de entender esto. Porque el próximo paso es fe continua. Usted no puede amar si no tiene esta fe continua. Una persona no puede caminar con Dios a menos que haya llegado primero a Dios por la fe. De la misma manera, tampoco puede seguir caminando sin tener fe continua, ya que caminar con Dios es caminar en fe y caminar por fe. Hermanos, 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos y no por vista. Enoc creyó en Dios y siguió creyéndole a Dios. Enoc nunca vio a Dios. Entienda bien, Enoc nunca vio a Dios. Caminó con él, pero no lo veía. Tan solo creyó que él estaba ahí. Así agradó a Dios. Aquí viene otro punto. Enoc predicó para Dios. Mire usted, hermanos, he buscado por la Biblia y difícilmente usted encuentra que él enseñaba. Pero cuando usted va al libro de Judas, Judas 14 y 15, dice, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santos, decenas de millares para hacer juicio contra todos los que dejan y dejarán convictos sobre todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho ampliamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando yo comienzo a desglosarlo parte a parte, dice que Enoc hubiera predicado para Dios. Solamente lo veo en este libro de Judas. Al juzgar por este relato, su mensaje sobre la impiedad fue breve, tal vez repetitiva, pero inspiró. No tenemos indicio de qué tan eficaz fue su predicación. No lo sabemos, pero el propósito de Enoc era ser fiel, no eficaz. Hizo lo que Dios le exigió y él le dejó los resultados. Una cosa es cierta por su predicación y su vida fiel. Quien quiera que haya oído a Enoc o vivido cerca de él,
no tenía excusa para no creer en Dios. Hayan creído o no por su predicación. La influencia de Enoc en aquellas personas debió haber sido unas predicaciones poderosas. El informe de Judas sobre la predicación de Enoc contradice cualquier noción que hace Enoc, que haya vivido en el tiempo fácil para creer. Estuvo rodeado de falsos maestros, de enseñanzas falsas. No sabemos si estaba en comunión con otros creyentes. No nos dicen. Pero sabemos que vivió en medio, sí hermanos, de una multitud de incrédulos. No había forma en que predicara tan fuerte como lo hizo en la oposición. Ahora, considerable es entender esta parte. Batalló. Sí, batalló contra su propia generación, de la misma forma que lo habría hecho después Noé, contra la suya. Dios les hizo saber que eran limpios, que ellos eran impíos y que Dios los juzgaría. Creo que Dios se complació con Enoc, porque su fe era más grande que su corazón. Se oía de sus labios y se veía en su vida. Su fe era activa y dinámica, vocal y temeraria. Vamos a ver el quinto paso. Enoc entró a la presencia de Dios. Hermanos, veamos el libro de Hebreos capítulo 11:5, que nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y esto es importante, para mí es muy importante. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora yo me hago varias preguntas. Al final de los 300 años de crecer, de caminar, de predicar, fue a estar con el Señor en una forma única y maravillosa. Dios lo traspuso sin que experimentara la muerte. Le agradó tanto a Dios que bajó a llevárselo para el cielo. En un momento estaba aquí y luego se lo llevó Dios, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Hermanos, no sabemos la razón de que Dios esperara 300 años antes de llevarse a Enoc con él. Tal vez para darle tiempo, sí, hermano, para darle tiempo suficiente para que predicara, que diera testimonio a una generación incrédula y dura en la que él vivió. Aún más, no sabemos por qué se llevó Dios a Enoc de esa manera. Esa no es una manera usual. Tal vez, y aquí digo tal vez, fue para evitarle más persecución y ridiculización con la seguridad que experimentó. Tal vez es que porque Dios quería estar cerca de quien tanto lo había agradado. El Salmo 116:15 de la Nueva Versión Internacional nos dice: mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Dios ama a los santos, ama la comunión de los santos. Enoc fue precioso para el Señor, que Él pasó por alto la etapa de la muerte en este santo admirable. Concluyo. Enoc es una descripción bella, hermosa, de los creyentes, que irán directamente al cielo, usted y yo, los creyentes, cuando el Señor regrese en busca de su esposa, la iglesia, tal como Dios, como lo traspuso
a Enoc sin que viera muerte, lo hará con su pueblo, en que éste esté como en el caso del rapto de la iglesia. Muchos se irán vivos, como Enoc. Para concluir, estudie 1 Tesalonicenses 4:17. Dice así: llegó luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Amén. Dios los bendiga.